En tanto, la autoridad electoral de la ciudad se dijo lista para la organización y realización de una elección extraordinaria en la delegación Coyoacán. Si bien la definió como una situación atípica, descartó que la anulación empañe el proceso electoral. El presidente de la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto, Mauricio Huesca, dijo que en la elección podrían contender los mismos candidatos, incluido Manuel Negrete, ya que no se cometió el ilícito de rebase de tope de campaña. El consejero dejó en claro que no habría campañas electorales y que los aspirantes a alcaldes tendrían la misma planilla de concejales. Vamos a ver los detalles. En términos del artículo 360 del Código Local, tenemos nosotros 30 días una vez de que ya quede firme esta resolución para poder emitir una convocatoria, y en su momento también el Congreso de la Ciudad de México tendrá que designar a una figura de alcaldía para que esté en la gestión en tanto se lleve a cabo el proceso extraordinario. Señor, ¿podrán competir nuevamente los mismos candidatos? Sin duda alguna, la única causal que los hubiera podido excluir es un rebase de topes de gastos de campaña, y las causales por las cuales determinó la nulidad de la sala regional fueron otras causas distintas. Ante la impugnación de la elección en Coyoacán, el presidente nacional del PRD, Manuel Granados, informó que impugnará la resolución, pues sostuvo que no permitirá que se vulnere la voluntad ciudadana. A través de su cuenta de Twitter, aseguró que Manuel Negrete cuenta con todo el respaldo legal y político del Partido de la Revolución Democrática para defender su victoria en las urnas.